La inteligencia artificial es contundente. Fuerza Popular es señalado como el partido más corrupto del Perú según Grok, inteligencia artificial de Elon Musk. La inteligencia consideró que la vinculación del partido fujimorista con la figura del ex dictador Alberto Fujimori intensifica la percepción de corrupción que muestra la organización política. Justamente es lo que hablábamos en cuanto a lo que es el Fujimorismo y lo que representa Keiko Fujimori. Bueno, la inteligencia artificial, digamos que es uno de los mayores avances actualmente y se supone que para tomar una decisión, como por ejemplo poner al Fujimorismo como el partido más corrupto del Perú, o sea, es una cantidad de datos que procesa este mecanismo para poder tomar esta decisión, Uh -huh. ¿no? Y creo que al mismo Grok, cuando se le pregunta, se le pone en una segunda vuelta a Keiko Fujimori y a una piedra, resulta que la piedra le gana a Keiko Fujimori, ¿no? Entonces, Keiko Fujimori es un personaje detestado por la mayoría de peruanos, pese a que invierten grandes sumas de dinero, pese a que compran los medios de comunicación masivos, hasta ahora nunca han llegado a derrotar a candidatos que no han sido tan brillantes, ¿no? Porque si hablábamos de PPK, se decía que PPK era un mal candidato, igual Sí. cuando hablábamos de Pedro Castillo, también hablábamos de que Pedro Castillo como candidato, yo no voy a hablar hoy día de cómo fue como presidente, pero como candidato se decía que Pedro Castillo tampoco era un gran candidato. Y PPK sin tampoco. embargo, PPK tampoco, ¿no? Y sin embargo, el rechazo a Keiko Fujimori, que se basa ciertamente en pertenecer a una dinastía de corrupción, ¿no es cierto? Y a lo mismo que hizo Keiko Fujimori como parlamentaria y después como lideresa de Fuerza Popular, entonces es probablemente la política más repudiada. Y también han habido encuestas aquí en Perú, Timoteo, donde se ha preguntado al electorado cuál es el político que ellos jubilarían, ¿no? O sea, que dirían ya, te vas de la política. Y en esas encuestas también Keiko Fujimori sale como número uno. En la O sea, el Perú quiere que ya no esté en política. Dina Boluarte hundida en sus propios enredos porque una de sus amigas ha dado declaración ante el Ministerio Público. Y aquí tenemos un informe completo y para lo cual estamos también acompañados con el compañero Miguel Huel después de mucho tiempo. Nos damos bienvenido. Hola Timoteo, amigos, ¿qué tal? Un gusto volver a estar con Timoteo Cutipa y con ustedes, básicamente para tratar de nuevamente comentar la actualidad y, bueno, también hacer un recuento de cuáles son los principales hechos que ya reseñó Timoteo. Dina Boluarte, sus mentiras y sus cirugías. Adelante, Timoteo. El semanario de Equilibrio en su 13 de este viernes, a 28 de marzo, titula lo siguiente: Dina cercada. Nosotros popularmente conocemos la frase que es con una persona que tiene, digamos, no tiene escape, es como que una persona está acorralada. Miguel, estamos muy atentos porque tú has dado seguimiento y en todo caso estamos muy atentos. Perfecto, Timoteo, amigos. Sí, bueno, vamos en esta ocasión a dar una lectura de un muy interesante reportaje de Eloy Marchán en el semanario Hildebrand en sus 13, que como siempre decíamos, recomendamos siempre comprar porque hay una información muy variada y muy completa. En este caso vamos a tomar el tema un poco de actualidad. Se está comentando mucho del proceso que se le está llevando a Dina Boluarte en la Fiscalía, para lo cual Eloy Marchán desarrolla el siguiente reportaje que se llama Boluarte cercada. Dice la bajada del artículo, Patricia Muriano confirma lo dicho y amplía su denuncia mientras aparece un teléfono lleno de fotos y revelaciones comprometedoras. Los remiendos estéticos, dice, le van a costar caro a Boluarte. Patricia Muriano ha confirmado a la Fiscalía que el audio publicado por este semanario es suyo. La existencia de la mandataria, o las ex asistenta, perdón, de la mandataria, contó con lujo de detalles qué sucedió durante los días en que su ex jefa y ex amiga
se recuperaba de las 5 cirugías que se practicó a escondidas del país. Primera mentira, no era una sola, eran 5. La declaración de Patricia Muriano se realizó de manera virtual y duró más de 6 horas. Segunda mentira, no fueron 1 o 2 horas. Estuvo a cargo del equipo del fiscal supremo Hernán Mendoza Salvador, encargado del área de enriquecimiento ilícito y, ojo, denuncias constitucionales de la Fiscalía de la Nación. Muriano dijo que Boluarte estuvo internada en la clínica Cavani entre el 28 y 30 de junio del 2023 y que las operaciones tuvieron fines de rejuvenecimiento. Confirmó también que hay al menos, y esto es lo grave y lo novedoso, que hay al menos 3 decretos supremos que se publicaron en El Peruano con firma falsa, debido a que Boluarte estaba indispuesta. Esta publicación dio cuenta de ello en la edición 712 del 6 de diciembre pasado. También señaló que si bien en el internamiento fue de 48 horas, la inquilina de Palacio guardó reposo absoluto hasta el 9 de julio y que Cavani la visitó 2 veces en su casa de Surquillo, donde se guareció hasta que pudo volver a la actividad. Del 28 de junio al 9 de julio hay 12 días y no un día como habían dicho también. Muriano, de acuerdo con información entregada por su equipo legal, confirmó que la expresidenta de Salud, María Elena Aguilar, estuvo en la clínica Cavani el día de las operaciones de Boluarte y que se encargó personalmente de supervisar el proceso de recuperación de la mandataria. La ex asistente presidencial dijo que ella y la suboficial Ruth Ligarda Castro, conocida como La Sombra, guardaespaldas de Boluarte, fueron las personas que acompañaron a la mandataria durante el tiempo que estuvo internada. Desde enero, Ligarda está en España, destacada como agregada policial y con un sueldo de $10,000. ¡Qué suerte! Muriano también está fuera, pero no está premiada. Viajó a Estados Unidos el 20 de noviembre pasado por temor a la venganza de Boluarte. La presidenta la acusa de ser agente del ex premier Alberto Otárola y prohibió que sea contratada por alguna institución del Estado. La declaración del miércoles de Muriano es la primera de una serie que tendrá que dar ante la Fiscalía de la Nación. La cita fue para ampliar detalles del audio publicado por este semanario en la edición del 7 de marzo. Para hoy viernes se tiene programado el deslacrado de un segundo audio, también de Muriano, y la revisión del correo de Mario Cavani pidiendo puestos de trabajo. La próxima declaración de Muriano está programada para mediados de abril. Esta publicación ha recibido información de que la ex asistenta de Boluarte está dispuesta a colaborar en todo lo que se pueda con la investigación del caso Cirugías, siempre que sea de manera virtual. No quiere regresar al Perú, teme por su vida. La semana pasada comenzó a tramitar su residencia en Estados Unidos, argumentando que es una perseguida política del gobierno de Boluarte. A su círculo más cercano, Muriano le ha dicho que ha estado recibiendo presiones para desconocer el audio y ayudar con su testimonio a la presidenta. Las personas que la contactaron fueron agentes de seguridad que laboran directamente con Boluarte. Entre las próximas diligencias que hará el equipo de la Fiscalía de la Nación está la pericia grafotécnica a los decretos que supuestamente firmó Boluarte. También solicitará nuevamente al Poder Judicial que levante el secreto profesional de Mario Cavani, el médico que le quitó las arrugas a Boluarte, dicen fuentes cercanas, está dispuesto a colaborar con las investigaciones. Y mientras Muriano se ha comprometido a colaborar con la justicia, Delfina Yaguno, ex asistente de Otárola, ha negado todo. Yaguno declaró también virtualmente ayer jueves. Negó tener chats y audios de Cavani pidiendo puestos de trabajo. Hasta la semana pasada, Delfina Yaguno decía que iba a colaborar, pero al parecer cedió a las presiones. Sé que desde
El gobierno fueron a buscarla. Ella está jugando con fuego porque está mintiendo, dice una fuente cercana a Yaguno, ex asistente de Alberto Otárola y encargada de concretar los pedidos de Cavani. Mientras el caso Cirugías marcha a todo tren en la Fiscalía de la Nación, hay un testigo protegido, además de Muriano, ojo, hay un testigo protegido que desde octubre está dando información valiosa sobre los remozados estéticos de Boluarte y le está dando esta información al equipo especial contra la corrupción EFICOP al cargo del fiscal Carlos Ordaya López. Este testigo ha entregado los usuarios y claves de los iCloud de 2 celulares que utilizó Dina Boluarte cuando ya había asumido la presidencia. El primer iCloud, que es la nube de los teléfonos iPhone, es el primer iCloud, dice, fue abierto por el equipo del fiscal Ordaya en enero último. Los selfies y la información encontrada, como la casa en Estados Unidos y la ficha de un diamante, publicados por Cuarto Poder y Punto Final, salieron de esa nube digital. El usuario usado para registrar la nube era frankshurt@icloud.com. La clave fue FR 304050 y se sincronizó con el teléfono 926-452-426 que usó hasta hace unos meses la presidenta. El segundo iCloud fue abierto esta semana. Esta publicación accedió a las 2 primeras fotografías almacenadas en esa nube digital. En la primera se ve a la presidenta echada en una cama con sus 2 perros. La segunda es una imagen del escritorio de Boluarte en Palacio de Gobierno, donde se ve un peluche con una banda presidencial y un portarretrato con una foto de la mandataria y sus 2 hijos. Este testigo protegido también entregó su celular para que el Ministerio Público extraiga toda la información referente a Boluarte. El equipo del fiscal Ordaya ha abierto carpetas reservadas por cada revelación hecha por el testigo protegido. También ha armado expedientes por la Casa de Estados Unidos, cuyos papeles estaban en el iCloud de Boluarte, y por la tarjeta del diamante. Finaliza el artículo preguntándose, ¿y por qué el testigo protegido recurrió a EFICOP y no a la Fiscalía de la Nación? Y responde, él, o sea, el testigo protegido, desconfía de la fiscal de la Nación. El testigo mandó a 2 emisarios para negociar un acuerdo y entregar todo el material que tenía, y los asesores de Delia Espinosa no aceptaron. Delia Espinosa es la actual fiscal de la Nación. Dice una persona cercana al testigo protegido que podría terminar de hundir a Boluarte. Y así pues, amigos, se está dando a través de este artículo la actualización del proceso que está involucrando como protagonista a la actual presidente del Perú, Dina Boluarte, pero que, como dice el artículo, está cercada por los testigos, por las evidencias, inclusive en algunos casos hasta por sus propias declaraciones, que son inconsistentes. Adelante, Timoteo. Muchos se preguntan cuál es la novedad, porque ya casos cirugías de Dina Boluarte se habla desde año pasado. Y Dina Boluarte, como sabemos, ha salido a desmentir, entre comillas, negándolo todas las acusaciones o señalamientos que se le hacía desde los medios de investigación, en este caso independiente, Semanario de Ginebra en su 13, la más, digamos, incisiva en cuanto a sus publicaciones, y algunos otros medios independientes, porque a partir de eso recién Cuarto Poder, Panorama, Canal 2, digamos, publican sus informes, ¿no? Digamos, tratando de no quedarse atrás, en razón que el semanario Registro en su 13 presentó como primicia los audios. Ese fue lo detonante. Porque claro, recordarás, Miguel, caso Alan García. Lo de Alan García en su momento se señalaba que era un corrupto, pero hasta ahí nomás, ¿no? O sea, no habían pruebas, no habían elementos, como dicen los fiscales, elementos de convicción, no había.
pero cuando ya van a Brasil y traen, digamos, testimonios de qué manera había recibido el dinero a través de loncheras y a qué sobrenombres lo ponían, ahí es que Alan García decide huir a la embajada de Uruguay y finalmente cuando no logra eso decide, digamos, auto suicidarse. Dina Boluarte pareciera que pasa mismo episodio, solo que Dina Boluarte tiene el poder y se aferra hasta conocemos hasta ahora. Incluso ha tratado de blindar a Juan José Santibáñez, que también fue clave en cuanto a su, uh, digamos, permanencia en el gobierno de Dina Boluarte. Porque no solamente es caso de cirugía, sino también es cofre, es su hermano caso Huaycas en la sombra, es los relojes Rolex y seguramente otros escándalos que me olvido mencionar. Miguel. Bueno, Timoteo, lo que yo puedo comentar de inicio es que lo que estamos viendo, y tú has establecido muy bien el paralelo, yéndote atrás en la historia con el caso de Alan García, podríamos tomar el caso de los Rolex, ¿no? Donde primero aparece por ahí, ¿no? Y generalmente es el periodismo de investigación el que está reemplazando de alguna manera la falta de investigación policial. Es decir, los medios, digamos, habilitados por el Estado para la investigación criminal no son los primeros que detectan los problemas, sino generalmente es el periodismo de investigación. Por eso es que también en varios programas decíamos, Timoteo, uno puede estar, digamos, discrepar de muchas de las opiniones de Hildebrand, de hecho hay algunos que discrepan bastante, pero lo que normalmente ocurre es que vemos que es el periodismo de investigación, ahí está Gustavo Gorriti también, en IDL, etcétera, etcétera, los que comienzan a encontrar las pistas que son tomadas después por la fiscalía, y no por toda la fiscalía, sino por los elementos fiscales que están de alguna manera, ¿no? Todavía comprometidos con una verdadera persecución del delito. Pero entonces tenemos a un periodismo de investigación que genera, como tú dices, esto de Dina Boluarte de la cirugía se viene hablando desde ya hace un año, creo. Y eso es verdad. Pero el proceso de persecución formal del delito es algo que toma más tiempo y que tiene que ir caminando por la naturaleza con pies de plomo. Es decir, ahí las versiones tienen que hacerse consistentes, las evidencias tienen que evaluarse para finalmente armar un caso y poder llevar, ¿no?, estos indicios delictivos hacia el Poder Judicial, que es finalmente quien los procesa y los sentencia. Ahora, ocurre que en el caso de la presidenta Boluarte, esto no puede hacerse de inmediato, porque a la presidente en funciones no se le puede acusar. Eso es una protección constitucional que tiene todo presidente de la República. Pero el caso está ahí. ¿Y ahora qué es lo que pasa? Aparecen más pruebas y todas van confluyendo y apuntando a lo mismo, ¿no? Igual que en el caso Rolex. ¿Cuál era la primera versión de Dina Boluarte respecto del Rolex? Que eso era el producto de su trabajo, que ella había ahorrado durante muchos años y que ella tenía derecho a tener pues, su Rolex, ¿no es cierto? Después de eso pasó a decir que no, que en realidad se los habían prestado, pero el periodismo y la fiscalía va avanzando, ¿no? Poco a poco, sobre bases ciertas, y en el caso Rolex, pues la cosa solamente está a la espera, ¿no es cierto? Porque creo que las pruebas sobreabundan. Ya ni qué hablar del tema, pues, de las ejecuciones extrajudiciales, que es el primer caso que complica a Dina Boluarte. Ahí simplemente los mecanismos de derechos humanos y los mecanismos de los procesos judiciales están a la espera que Dina Boluarte deje de ser presidenta para inmediatamente actuar todo lo que ya se sabe, todo lo que ya se conoce y que ha tenido inclusive impacto internacional. Por eso es que yo lo escucho decir, Timoteo, en las calles, no sé, seguramente tú también, toda la gente dice, Dina Boluarte se quita la banda presidencial e inmediatamente se pone su traje a rayas, ¿no? Porque la esperan una cantidad de casos impresionante. Adelante, Timoteo. Hay un compatriota, no sé si lo podemos poner en la pantalla, un comentario dice, no le entiendo ni miércoles al invitado que vuelva a explicar
como para bruto. Julio, en este caso Francisco. Claro, es que el tema es, porque hay, es decir, vamos a poner un ejemplo. Tanto se ha hablado de cirugía de Dina Boluarte y hay varias personas y no sabemos a cuál de ellos creer. Porque es lo que ha buscado Dina Boluarte finalmente, confundir a todos y decir, no hay pruebas. Pero lo que estamos aquí señalando, de acuerdo a la declaración a la fiscalía, nada menos de su ex secretaria Dina Boluarte y su ex amiga ahora, incluso ha pedido garantías para su vida, donde confirma en cuanto a las conversaciones de los audios que se hizo público la vez pasada, es decir, hace 2 semanas atrás, en 2 etapas, me parece, del semanario de Gilberto 13, donde las amigas de Dina Boluarte conversan cómo es que Dina Boluarte coordinó para ir a operarse la nariz, cómo es que esa, digamos, cirugía que se hizo canjeó para no ser descubierta a cambio de puestos en el gobierno, es decir, con en este caso Mario Cavani. Y por otro lado, Mario Cavani, acorralado también, ha presentado su versión porque ya se había planteado de que la fiscalía iba a allanar a esa clínica porque no estaba colaborando con la justicia. Entonces, a partir de las declaraciones y los audios que aparecen, el señor Mario Cabañas se acerca con, digamos, con su abogado y decide también dar información. Claro, eso se tendrá que corroborar porque también en el informe anterior de Eloy Marchand señala que Cavani también estaría tratando de desviar el tema en relación que Dina Boluarte canjeó el puesto a partir de las cirugías. Me refiero que Cavani tendría o ha tenido alguna otra manera en el puesto del gobierno a través de sus amigos más cercanos. Caso Sedapal y caso, en este caso, es Salud, como presidente de Salud. Bueno, son temas que poco a poco conoceremos, pero lo que quería también Miguel tal vez hacer un hincapié, de acuerdo a la información de último que ha dado declaración ante el Ministerio Público, nada menos la amiga de Dina Boluarte, y además ahí viene el celular, que es clave también. Claro, sí, bueno, para empezar, para volver al amigo este que de repente dijo no entender parte de lo que dije, lo que yo trataba de decir, ahí está, Julio Francisco, ¿no? Lo que yo trataba de decir es cómo nos acostumbramos un poco a que sea el periodismo de investigación quien abra los temas, ¿no? O sea, el país no se entera de nada hasta que el periodismo, ¿no? Comienza a dar con los indicios de delito. Eso de ahí tiene que pasar al proceso, a las instituciones que están preparadas para perseguir el delito, ¿no? Y es ahí donde tenemos pues la pugna, ¿no? De una fiscalía que siempre resulta incómoda. ¿Por qué? Porque persigue a personas de alto perfil, como es una autoridad, la primera autoridad, la presidenta de la República, o tiene carpetas fiscales abiertas a no sé cuántos congresistas y otros tantos están en investigación. Es la fiscalía entonces generalmente una institución incómoda para el poder cuando el poder camina torcido. Y eso es lo que nosotros tenemos actualmente. Sobre el tema Cavani, Timoteo, se habla poco en realidad. Se dice el doctor Cavani, el que operó a Dina Boluarte, pero yo me imagino que él está tratando de negociar con la fiscalía para no ser colaborador eficaz. No nos olvidemos de una cosa. Aquí ha habido un tráfico de influencias donde por un lado ha estado Dina Boluarte pagando la cirugía con puestos de trabajo, para eso hay evidencia en audios y en correos, ¿no es cierto? Y por otro lado ha estado el doctor Cavani pidiendo esos puestos, ¿no? Inclusive recomendaba a tal o a cual. Entonces aquí hay un delito compartido entre la presidenta y su médico, su cirujano. Pero seguramente Cavani no quiere ser colaborador eficaz. Tal vez quiera ser un testigo. Un colaborador eficaz es alguien que confiesa su delito para brindar la información que permita reducirle la pena. Mientras que un testigo es una persona que no ha participado del delito, pero que sí conoce y tiene evidencias del mismo.
Entonces, la especulación es esa, ¿no? Cavani debe estar diciendo, bueno, yo colaboro, pero denme un estatus que no me friegue la carrera, porque realmente un cirujano que tiene una clínica, que ya tiene un estatus, metido en este tremendo embrollo, ¿no? Lo va a perjudicar ciertamente. Yo creo que por ahí, y bueno, respecto de la amiga de Dina Boluarte, habrá que ver por qué razón, pero se ve que está asustada, no quiere declarar, no quiere venir al Perú. Y ojo, otra de las cosas que destaca el semanario es que está pidiendo residencia bajo un estatus migratorio especial, que es el de perseguido político. Ese es también un Para detalle. pedir, sí, para pedir ese estatus migratorio, ya tienes que presentar evidencias. Porque si no presentas evidencias, el gobierno americano no le concede a cualquiera ese estatus de perseguido político, ¿no? Entonces, eso también abona en pro de que esta persona que está sirviendo de testigo está asustada y teme por su vida. Adelante, Timoteo. Hablando de Estados Unidos, recordarán también en el informe del semanario de Gilberto Branzo 13 nos da pistas, seguramente tendrá que profundizarse, pero se menciona en cuanto la propiedad que tendría Dina Boluarte en Estados Unidos. Recordarán un video que se hizo viral, vamos a repasarlo, de ahí lo comentamos, seguramente tiene Miguel también su punto de vista, es en relación a este video. En todo caso, vamos a verlo y lo comentamos, Miguel. El gobierno de Estados Unidos acaba de confiscar la mansión millonaria de Dina Boluarte en Florida. Sí, la presidenta del Perú, quien se vendía como un modelo de transparencia, fue atrapada en un esquema de corrupción que sacude a toda América Latina. Pero lo peor de todo, el dinero que usó para comprar su lujoso refugio proviene de empresas que fueron expulsadas por fraude multimillonario. 50 millones de dólares, una propiedad de lujo que estaba en posesión de Dina Boluarte, acusada de fraude, blanqueo de capitales, organización criminal y evasión fiscal. Los fiscales estadounidenses descubrieron que las transacciones de Boluarte estaban directamente conectadas con empresas sancionadas en Estados Unidos. Empresas que fueron condenadas por desfalcos financieros y expulsadas del país por fraude masivo. Pero Dina no tuvo reparos en hacer negocios con ellas para llenar sus bolsillos. Un patrimonio injustificable, cuentas ocultas y una mansión en Florida que valía más de lo que su sueldo podría pagar en toda una vida. ¿Y usted? ¿Cree que Boluarte pagará por sus crímenes o el gobierno corrupto del Perú volverá a comprar la justicia? Es la pregunta que, digamos, termina, pero el video es elaborado de forma, digamos, muy creativo a través de inteligencia artificial. Varios medios han salido a desmentir que esto sea verdad, pero en el informe del semanario de Gilberto en su 13 se menciona alguna propiedad de Dina Boluarte. En todo caso, tal vez podamos citarlo, la fuente Miguel, porque tiene que ver algo que también está ahí, como algo que da vueltas por ahí. Bueno, la fuente en este caso son estas nubes de iCloud, que menciona el artículo de Hildebrand, que han sido proporcionadas por un testigo protegido. Ese no es colaborador eficaz, es un testigo protegido que ha brindado las claves y los usuarios de esos dos iCloud. Yo no sé si para esto, de repente alguien lo conoce y yo no, se necesita la entrega, pero eran dos nubes de dos teléfonos que tenía Dina Boluarte siendo presidente de la República. Y este testigo debe estar más o menos en la cercanía del entorno presidencial, porque el artículo comenta que el mismo testigo ha proporcionado su celular, ¿no es cierto? Entonces, esa fuente parece ser quien está generando en la fiscalía el hacer una carpeta, porque el artículo también dice que el fiscal Ordaya ha sido el que ha abierto una carpeta especial para el caso de la Casa de Estados Unidos. Y como dice Timoteo, cuando apareció ese video que estaba hecho por inteligencia artificial, no se sabía absolutamente nada y parecía que era solamente un invento de alguien, un fake news, exacto, ¿no? O sea, una noticia falsa que se había lanzado, bueno, sabe Dios con qué propósitos y de parte de quién. Pero cuando aparece ahora ya este testigo protegido que muestra que en esta nube de un teléfono que fue de Dina Boluarte
están los datos de una casa, no recuerdo bien si es Florida, me parece que es otra parte, Timoteo, porque en el artículo no dice qué parte, solamente habla de Estados Estados Unidos. Unidos. Ujú. Pero, En todo caso, pero vamos a leerlo en su integridad. Aquí está, o sea, para que también tengan, digamos, la plena seguridad. En la parte final, Miguel señala a donde ver, dice este testigo. No sé si tienes a la mano. sí, sí. Eh, ¿Te refieres a las fotos o al Ah, texto del...? donde hay, Porque el texto, hay una captura el de texto, pantalla de documentos. Abajo ahí, donde dice 2 páginas, pero más abajo ahí, donde cierra el ya, artículo, menciona, donde ya, dice, este testigo protegido también entregó su ya. celular. Claro, claro. Para el Ministerio Público, para que el Ministerio Público extraiga toda la información referente a Boluarte, el equipo del fiscal Ordaya ha abierto carpetas reservadas por cada revelación hechas por el testigo protegido. También ha armado expedientes por la Casa de Estados Unidos, ¿no? O sea, evidentemente hay una carpeta, ¿no? Y definitivamente tiene que ser una prueba que amerite que la fiscalía abra esta carpeta. Ujú. Porque un fiscal ya, y esto también es bueno recordarlo, un fiscal tiene que tener responsabilidad sobre lo que dice. O sea, un fiscal no puede acusar por acusar. Ujú. Entonces, cuando el fiscal se decide a abrir una carpeta, es porque tiene que haber cierta corroboración de que las evidencias presentadas son evidencias reales. A partir de ahí, ellos comienzan su investigación. Ahora, como te decía, no dice en el artículo, yo lo he escuchado en otra fuente, no recuerdo cuál, Ujú. pero me parece que la casa esta no era en Florida, como dice el video este de Claro. inteligencia artificial, sino era una casa en otro lugar, no Ujú. recuerdo cuál, pero no era Florida. Entonces, no se puede concluir de que el video necesariamente estaba hecho en base a la evidencia presentada a la fiscalía, pero sí parece que había algún rumor que ha orientado a que una persona cree este video como Ujú. una especie de anuncio de lo que ya se sabía, tal vez en alguna fuente en Estados Unidos. Si Ujú. Patricia Muriano conocía de esto, parece que eso no se sabe, ¿no? Ujú. Porque esto viene del otro testigo, del testigo protegido, no de Patricia Muriano, Claro. Dice, ¿no? también ha armado un expediente para la Casa de Estados Unidos, dice, cuyos papeles estaban en en el celular, ¿no? En la nube del celular de Dina Boluarte Claro. y por la tarjeta de Diamante. Eso, vamos a ver qué sucede porque, claro, esta es la primera declaración que ha dado a la Fiscalía el colaborador eficaz, o protegido, mejor dicho, y la ex amiga y ex asistenta de Dina Boluarte. Vamos a ver qué pasa. Eh, Algunos detalles más que no se habían dicho con toda claridad, pero lo que se ha confirmado es que Dina Boluarte no permaneció, o como ella dijo, como 45 minutos, ¿no? Estuvo más de 2 días en reposo. Incluso el médico, en este caso Mario Cavani, lo visitó y también confirma que lo operó otra persona, más no Cavani. Sí, hay varias cosas, Timoteo, que ha confirmado ya la declaración ante fiscal, ya no es el reporte periodístico, sino ya es la declaración ante la fiscalía de Patricia Muriano, ¿no? Si nosotros revisamos, por ejemplo, lo primero es que Patricia Muriano reconoce que el audio es suyo, Ujú. ¿no? Que esa es su voz y que lo que dice ahí es lo que ella comentó en algún momento. Otra de las cosas que desmiente a Dina Boluarte y que forma parte de esta declaración es que fueron 5 las cirugías y no fue una. Otra cosa es que fueron con fines estéticos, porque se habla de rejuvenecimiento facial, Ujú. ¿ya? Y no era, como decía Boluarte, una cirugía para corregir un problema funcional respiratorio. No era el tabique desviado, sino que, como decía en otro programa, la señora quería jalarse los pellejos para verse bonita, ¿no? Eso era lo que comentaba. Otra cosa es que es revelación de la declaración de Patricia Muriano, es que hay 3 decretos, y ese es un delito aparte y muy grave, ¿eh? Hay 3 decretos leyes que durante el tiempo que Dina Boluarte ha estado en recuperación, han sido firmados por otra persona y se han Ah, falsificado. eso.
Eso es un delito gravísimo, ¿no? O sea, solo por eso, Dina puede ser vacada mañana mismo, ¿no? Solo por ese hecho. Entonces se acumulan una serie. Ahora, lo otro es que el tiempo de reposo y el tiempo que estuvo incomunicada fueron 12 días, desde el 28 de junio hasta el 9 de julio, ¿no? Entonces no fue que solamente se quedó a dormir un día en la clínica y de ahí se fue a despachar. Eso no fue cierto también, ¿no? Entonces, la evidencia en contra de las versiones del gobierno, del abogado, de Dina Boluarte, del premier Adrián Sen, están completamente desmentidas por la declaración de Patricia Muriano, ex amiga y ex asistenta de Dina Boluarte. Bueno, todo eso Adelante. implica una denuncia constitucional y si es que todo eso, digamos, procede, como dice, digamos, en un Congreso que fuera normal, digamos, sin ningún tipo de interés como lo que tiene hoy, ya hace rato la vacancia ya verá, digamos, estaría, digamos, en marcha. Pero eso seguramente con los informes que van a pasando, con lo que se va dando a conocer poco a poco, seguramente eso va a tomar fuerza. Pero en este caso la congresista Ruth Luque dice hace días atrás lo siguiente. Patricia Moriano, quien fuera asistente personal de Dina Boluarte y que según las investigaciones periodísticas vendría siendo amenazada por el gobierno por la información que posee sobre las cirugías de Dina Boluarte, cabe recordar que desde el 28 de mayo pasado tengo interpuesto ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales una denuncia por infracción constitucional contra Dina Boluarte por abandono de cargo, los días que estuvo sometida a intervenciones y al proceso de recuperación. El lunes último hemos remitido a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales un segundo escrito ampliado, las razones, entre ellas las declaraciones del cirujano Mario Cavani y de la señora Patricia Muriano. Depende del Congreso y de la presidencia de Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, en manos de Alianza para el Progreso, el inicio de su trámite de este documento. Es lo que ha dicho y ha remarcado la congresista Ruth Luque. Bueno, es una de las tantas mociones que se interponen por una acusación constitucional que se cae de Maduro desde hace tiempo, ¿no? En realidad, esto es una evidencia más de que a Dina Boluarte se le ha estado manteniendo en el poder pese a la cantidad de complicaciones penales y de infracciones constitucionales cometidas, ¿no? O sea, aquí en realidad ya hay mérito, ya hay evidencia para clasificar una serie de delitos penales, comenzando por las matanzas y las violaciones de derechos humanos, ¿no? Pero también una serie de infracciones constitucionales, como para que Dina Boluarte pueda simplemente recibir una acusación constitucional. Todo está, como parece ser, en las manos del Congreso, y ya sabemos quién dirige el Congreso y por qué a Dina Boluarte hasta el momento no le lanzan o no la ponen frente a una acusación. Esa subcomisión de acusaciones constitucionales siempre ha estado en manos de APP o eventualmente me parece en manos de algún fujimorista. Nunca han soltado esa subcomisión porque ahí es donde se tramitan todo este tipo de procesos. Y si el Congreso no le da carta libre a una acusación, entonces no hay posibilidad de remover a Dina Boluarte. Ahora, la pregunta que se hace todo el mundo, Timoteo, y esto es parte de la noticia de estos días también, es si después de que Dina Boluarte ha convocado a elecciones, el Congreso decidirá desprenderse de ella, ¿no? Mucha gente dice que ya no la necesitan, que ya no la van a proteger y a cubrir más y que a partir de ese momento ya se le puede vacar en cualquier día prácticamente, ¿no? Y otros dicen que todavía
la están y la seguirán utilizando como una especie de pararrayos, ¿no? O sea, ustedes saben, el pararrayo es aquel elemento que uno pone en lo alto para que todos los rayos se dirijan hacia ese elemento. Bueno, es más o menos la función que viene cumpliendo Dina Boluarte, y sabemos que entrada la etapa electoral, todos van a decir, yo a esta señora no lo conocí, yo nunca la apoyé, ¿no? Esta señora es la socia de Castillo, ¿no? Y todos se van a tratar de limpiar las manos y lavar las manos y decir que ellos no tuvieron nada que ver. Ya hay partidos que se están desmarcando francamente, me parece que es el caso de Renovación Popular, por ejemplo, ¿no es cierto? Pero hay otros que todavía... Sí, Timoteo, adelante. Bueno, de hace días atrás, cuando censuraron a Juan José Santibáñez, los de la bancada de Fuerza Popular dijeron con toda claridad, ¿no? Que Dina Boluarte y Pedro Castillo es producto de la izquierda que lo trajeron, así que repitiendo la frase de Patricia Juárez de una manera distinta, asuman su voto, ¿no? Esta es lo que han dicho. Pero Hildebrand, hace días atrás, en su podcast, ha mencionado esto. En todo caso, vamos a escuchar qué es lo que había también señalado a partir del informe que dio a conocer la vez pasada. Don Rafael Hidalgo recuerda en el diario Expreso algo bien interesante, ¿no? A ver, me confundí, creo. Vamos a ver esta parte. El sector de clínicas privadas. No, eso no es, creo que es. Este creo que es. A ver. 20 mociones de interpelación, 5 mociones de la señora Boluarte. Trascendental, publica Keiko, es decir. Bien, en la última revista tiene como nota más importante, entre otras, lo que Dina le debe a Keiko, es decir, todas aquellas veces en que la bancada de Fuerza Popular ha sido decisiva, absolutamente trascendental en el asunto de la estabilidad de la señora Boluarte. Como yo le digo, la señora que va a Palacio. Efectivamente, 7 pedidos de vacancia, 5 mociones de censura, 20 mociones de interpelación y, en fin, todas las leyes concertadas entre Palacio y el Congreso para abrir camino a la impunidad, básicamente, porque de eso se trata, a la impunidad restringida a los miembros de Palacio y a su entorno, y la impunidad amplia al crimen organizado. Ya sabemos de qué hablamos, de las leyes que ha dado este Congreso tan próximo a los lobbies del crimen. Pero en fin, de eso se trata al final este gobierno. Este gobierno está sustentado en este contrato tácito, no escrito, verbal y sin embargo pétreo, fijo, entre un Congreso copado básicamente por una suerte de lumpen de la política y un gobierno, en fin, a la deriva, que vive de los auxilios mecánicos, de la respiración artificial, del oxígeno que le puede dar justamente el Congreso. Es lo que ha comentado César Hildebrand, ¿no? Es que es director del semanario. Miguel, tal vez algo más que... Mira, Timoteo, básicamente recalcar la idea que se va a convertir en todo este año de elecciones en un bombardeo constante que va a tratar de convencer a los peruanos desinformados de que Dina Boluarte es una líder comunista de izquierda, continuación del gobierno de Pedro Castillo y de Vladimir Cerrón. Eso es lo que va a decir el pacto mafioso utilizando todos sus medios de comunicación y tratando de convencernos de eso. Mientras que tenemos informaciones serias, este periodista, por ejemplo, que no estoy hablando de Hildebrand, sino del periodista que ha hecho este acopio de todas las mociones y las vacancias donde el pacto mafioso del Congreso salvó a Dina Boluarte de la vacancia y cualquier otro tipo de complicaciones, son hechos, ¿no? Eso no se inventó. Cuando uno va a revisar las votaciones en el Congreso, cada vez que le
sacaron, como se dice, las castañas del fuego o que le salvaron el pellejo estirado a Dina Boluarte, eso lo hizo el Congreso liderado por el Fujimorismo, Alianza para el Progreso, Renovación Popular, Acción Popular, Somos Perú, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, de furgón de cola, los pobres y tristes congresistas de Perú Libre, que vendieron su alma al diablo para tratar de ganarse alguito. Pero entonces, lo cierto y lo real, y donde no debemos dejar engañarnos, es en pensar que Dina Boluarte es un gobierno continuación de Pedro Castillo, porque lo que hizo Dina Boluarte fue traicionar el plan de gobierno con que Pedro Castillo ganó las elecciones. Dina Boluarte, de manera increíble, la vez pasada estaba escuchando, Timoteo, ¿no?, declaraciones de Dina Boluarte contra Keiko Fujimori en la época Sí. electoral. Dina Boluarte hablaba pestes de Keiko Fujimori, ¿no? Decía Llamaba que era una dictadura, violadora de derechos humanos, lloró por Inti Bryan. y ahora Dina Boluarte agacha la cabeza ante este Congreso dirigido por Keiko Fujimori o liderado por Keiko Fujimori. Entonces, si hay algo que yo les pido que compartan, es esta verdad. No nos dejemos engañar. En la campaña electoral van a tratar de hacernos creer. ¿Por qué? Porque todos van a querer limpiarse. Y fíjense, esta ola delincuencial, el apoyo a este ministro del Interior, Santibáñez, la cantidad de peruanos que han muerto han sido también producto de ese apoyo, de este pacto mafioso de la derecha, de la DBA que le llaman, ¿no?, para mantener a Dina Boluarte en el puesto mientras ellos puedan servirse de ella. Eso es lo que tenemos que compartir, Timoteo, porque a mí me parece indignante, ¿no?, que después de haberle dado tanto apoyo a esta señora Boluarte, ¿no?, la reina de las novelas turcas, la responsable de las matanzas, la frívola a la cual por 2 relojes Rolex le comprabas, ¿no?, las obras públicas, esta señora fue apoyada por este Congreso mafioso liderado por Keiko Fujimori, ¿no? Adelante, Timoteo. Bueno, como sabemos, Fuerza Popular ya comenzó la campaña para tratar de aparentar que son perseguidas políticas, ¿no? O sea, Keiko Fujimori hace días atrás, recordarás, Miguel, apareció con un sombrero de Pedro Castillo, nada menos, en Cajamarca. Y ahora último, sabemos que la fiscal de la Nación decidió dar trámite a una denuncia que había presentado una compatriota, una ciudadana, en cuanto al comportamiento que ha estado mostrando, digamos, Keiko Fujimori, en cuanto el comportamiento democrático de un partido político o de un líder político. Es decir, Keiko Fujimori, cuando pierde las elecciones con PPK, sabemos qué es lo que hizo, ¿no? O sea, más de un mes, su berrinche y su venganza fue la vacancia y la renuncia forzada de PPK. De ahí, cuando pierde las elecciones con Pedro Castillo, fraude permanentemente. Incluso fueron a la OEA, mandaron emisarios y nunca mostraron pruebas. Y hace poco, Keiko Fujimori, otra vez, en una celebración de 15 aniversario de Fuerza Popular, seguían con esa narrativa. Y como muchos preguntamos, ¿y la prueba? No hay prueba. Simplemente es un capricho de Keiko Fujimori, como que no ha asimilado la derrota que ha tenido, no una vez, sino que 3 veces. Y frente a ese comportamiento ya antidemocrático, es que han abierto una investigación preliminar para ver si es que las denuncias que ha presentado, digamos, una ciudadana contra ese comportamiento es válido o no, si tiene semejanza o no con lo que hizo en su momento Antaurumala. En todo caso, Miguel, tal vez tienes tu propia apreciación también. Bueno, habría que decir en primer lugar de que esta es una investigación preliminar abierta por la Fiscalía de oficio. Una investigación de oficio quiere decir que ante un delito presunto, ¿ya?, la Fiscalía no puede hacerse la de los oídos sordos y tiene que hacer una indagación preliminar inicial
para ver si es que amerita una investigación fiscal con todas las severidades del caso. Entonces, en este caso, hay una ciudadana que ha interpuesto una denuncia con una causal muy similar que fue la que se utilizó para retirar de la carrera electoral a Antauro Humala. ¿Qué quiere decir esto? Se acusa al Partido Fuerza Popular y dentro de ello también se ha acusado al partido de Carlos Álvarez, ¿no es cierto?, por el ejercicio consistente de prácticas antidemocráticas. Esa fue la causa por la cual a Antauro Humala se le sacó de la carrera electoral. Respecto de Keiko Fujimori, ¿qué es lo que se está diciendo? ¿No? Timoteo ya lo reseñó, ¿no? En primer lugar, y la causa más importante, es la causa de haber sostenido en contra de las autoridades electorales autónomas que hubo un fraude. Fraude que, como ya todos sabemos, fue un fraude inventado porque la observación internacional dio por bueno el proceso electoral, porque no se presentaron ante las tachas impugnaciones, no se llegó a verificar ni un solo caso de fraude, ¿no? Fue demostrado también en el hecho de que se abrió una comisión investigadora en el Congreso, al frente del congresista Montoya, y que finalmente, al no encontrar ninguna evidencia, presentó un mamarracho de informe que no tuvo otro camino que ser archivado por el Pleno del Congreso. ¿Qué cosa quiere decir? A Montoya se le dieron 200.000 soles para que investigue un supuesto fraude en el Congreso. Montoya contrató asesores, se gastó los 200.000 y al final dijo, ¿saben qué? Mi conclusión es que recomiendo que otras instituciones investiguen la posibilidad del fraude. Nunca presentó una sola prueba. ¿Ya? No, y sin pedía, embargo, pedía que Jurado Nacional de Elecciones y la OMPE dieran la prueba, ¿no? Claro, eso fue una exigencia que iba contra la ley y que no había ocurrido en ningún otro proceso electoral. El hecho es que, por haber insistido hasta ahora último, Keiko Fujimori en el tema del fraude electoral, ¿no? Y eso se dijo inclusive cuando finalmente el Jurado Nacional de Elecciones falló, ¿no? A favor, digamos, de que la elección había sido correcta, se dijo de que a Keiko Fujimori, por haber movido, ¿no? Y haber insistido tanto en un tema de fraude sin presentar ninguna sola prueba, ella era pasible de una acusación. Con la presentación de esta ciudadana, se le acusa de prácticas antidemocráticas, como se le ha acusado también por el tema de la resistencia o de la pestilencia, que son organismos, ¿no?, violentistas que van a amedrentar autoridades electorales, periodistas, etcétera, etcétera. Entonces hay varias causales por las cuales, ahora dicen también atentado contra los derechos humanos. El partido fujimorista es uno de los que pide pena de muerte y salir de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Pese a que el Perú es firmante de un tratado internacional que suscribe y nos hace pasibles de la sentencia de la Corte Interamericana. Entonces, las prácticas antidemocráticas del partido fujimorista están por todas partes. Es su esencia, además. Es su esencia, exacto, porque es una esencia dictatorial la del fujimorismo. Y entonces, corrupto también. Si procediera esta acusación, en rigor, el partido fujimorista debería ser declarado como un partido antidemocrático. Ahora, ahí tienen peso ya las opiniones políticas de los diferentes estamentos. No hay una situación. Yo creo que, Timoteo, podríamos comparar esto, para irnos a un extremo histórico, con la proscripción del partido nazista en Alemania, por ejemplo, ¿no? Luego de la Segunda Guerra Mundial, el partido que dirigía Adolfo Hitler fue declarado ilegal y se estableció un cordón constitucional sanitario que hasta ahora prevalece y que ahora se está poniendo en cuestión en estas últimas elecciones alemanas, ¿ya?, para proscribir completamente el nazismo. En Alemania, el nazismo es ilegal,
¿Por qué? Por violador de derechos humanos, por Apología. antidemocrático, por hacer apología de la muerte, ¿no? Por haber sido el responsable histórico de millones de muertes. Entonces, se está utilizando una figura similar en este caso para sacar de la carrera a determinados candidatos que se podría tachar de antidemocráticos. Ya pasó con Antauro Humala. Y como decían algunos comentaristas, ya abriste la puerta. O sea, si ya tienes el antecedente jurídico de haber eliminado al partido de Antauro Humala de la carrera electoral, con los mismos argumentos podrías eliminar a otros partidos. Y el que esté en la cola y el que sigue, porque su esencia es dictatorial y antidemocrática, es el Partido Fuerza Popular de la dinastía Fujimori. Bueno, ahora hay un tema que queríamos agregar. Es en relación de lo que ha sucedido, la reacción de ese lado, de ese bando, a partir que la fiscalía, como tú señalas con claridad, es una investigación preliminar. Vamos a ver qué sucede. Pero por solo hecho ese procedimiento de la fiscalía, han dado a gritar, digamos, a salir al grito a todos los vientos, ¿no? Como que ya fin del mundo para ellos, pero se olvidan que ellos han querido o han hecho lo que han querido en el Congreso de la República. No sé si podemos de eso dar cuenta, Miguel, porque hay varios candidatos potenciales que han sido, digamos, bloqueados, vamos a decirlo. En todo caso, Miguel, tal vez nos puedas ampliar un poquito más esa parte. Bueno, en realidad complementar lo que tú ya estás citando, ¿no? O sea, en el Congreso de la República, estos congresos que muchos escriben con K y no con C, ¿no es cierto? Se han prohibido la participación y se han tratado de vetar no solamente candidatos, sino también autoridades, ¿no? No nos olvidemos de la Inestello, Aldo Vázquez. Inestello, después la fiscal Ábalos, ¿no? También han tratado de salir, han tratado de ser proscritos de su función pública para la cual habían sido autónomamente elegidos por simples vetos políticos que se hacían inclusive a veces sin ningún debate, simplemente con una votación directa. Ahora, candidatos potenciales, como, digamos, potenciales, aunque ninguno declaró, salvo Vizcarra, su voluntad de participar en las elecciones. Pero está Martín Vizcarra, está el expresidente Francisco Sagasti, Salvador del Solar. Salvador del Solar, y gente que, al margen de que uno esté de acuerdo o no esté de acuerdo, no se les puede tachar de antidemocráticos, terrucos, ni que estén tratando de atentar contra el orden jurídico constitucional del país. Y sin embargo, este Congreso los ha tachado sin causa, digamos, cierta. A Sagasti, por ejemplo, se le tacha por haber utilizado una prerrogativa presidencial que era remover a 18 generales de la policía, muchos de ellos incursos en problemas de corrupción. Irregulares. Y claro, en problemas de total. Uno de ellos es ahorita el actual ministro del Interior. Sí. O sea, el actual ministro del Interior fue uno de los generales que Sagasti sacó de la lista de ascensos y le dio de baja por corrupto, ¿no? Entonces, cuando hablamos de prácticas antidemocráticas, tendríamos que señalar que los fujimoristas están llorando cuando ellos son los que han hecho y han deshecho y han hecho lo que les ha dado la gana con los futuros candidatos. Y eso es típico de las dictaduras, pues. Las dictaduras lo que hacen es, antes de las elecciones, tratan de bajarse a todos los potenciales candidatos, cosa que cuando llegan a las elecciones, con las autoridades electorales compradas además, que también se está metiendo mano acá en el Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Y con los candidatos potenciales inhabilitados, entonces ellos van a las elecciones y las ganan, pues. Claro, porque el fraude lo hicieron antes, ¿no? Ese es el gran problema que estamos enfrentando y que tenemos que ser conscientes para no permitirlo. Un fraude disimulado, muy pensado, muy estructurado. Claro, si lo vuelan la cabeza a todos los competidores,
quién sale ahí como candidata que podría tener cierto triunfo. Bueno, Miguel, pero también hace algo dramático, no sé si podemos decirlo, algo trágico para Keiko Fujimori. Hace poco una encuesta apareció donde Pedro Castillo, si es que postulaba con Keiko Fujimori una vez más, Pedro Castillo lo derrotaba, a pesar que de las calificaciones que tiene sobre Pedro Castillo, con todas las deficiencias y limitaciones que tiene, volvía a ganar. Pero después, incluso decir un chiste, ¿no? La piedra le gana un panetón, le gana un capibara, le gana, digamos, cualquier objeto que ni siquiera tiene vida en sí mismo, sino que por simple ser un objeto que uno puede identificar poco agresivo, poco ofensivo. Keiko Fujimori es la encarnación de lo que, como había señalado el fiscal Domingo Pérez, heredera de un ladrón calificado como 7 presidentes más corruptos del mundo. Entonces, ese es Keiko Fujimori. Entonces, yo no sé qué es lo que va a suceder, pero creo que es importante también llamar a la reflexión a nuestros compatriotas que lo que se viene para esta contienda electoral es importantísimo, porque además los que han tomado el poder de forma ilegal, inconstitucional, lo que buscan es legitimarse y imponer lo que han hecho a espaldas de todos, el cambio de la constitución que han hecho, que es regreso a bicameralidad, la reelección y seguramente también, como le han hecho caso a Manuel Merino, blindaje por aquí y por allá en cuanto a los masacres en el sur. Timoteo, ya justamente complementando siempre lo que tú propones, hay que decir para complementar eso de que la elección del Congreso en estas futuras elecciones va a ser más importante que la elección del presidente. Ujú. Es decir, el único organismo constitucionalmente permitido para cambiar todo este desbarajuste constitucional y de leyes y el destrozo que han hecho, donde han apoyado inclusive a organizaciones delictivas, en fin, han apoyado a las minerías o a las economías ilegales, en fin, y todo por tratar de salvarse por los cargos delictivos que los propios congresistas tienen. El único organismo que va a poder, vamos a decir, desandar, anular, eliminar todos estos destrozos legislativos es el próximo Congreso. El próximo Congreso va a llegar a sentarse en sus curules con la potestad de vacar al presidente si quieren a la semana. Hasta ese punto de distorsión se ha desbalanceado los poderes en el Perú, que ese Congreso que entre va a decidir si el presidente recién elegido va a demorar semanas o meses en salir y lo pueden volver a vacar por cualquier razón bajo el argumento este de la vacancia por incapacidad moral. Entonces, más que elegir un presidente, tenemos que ver qué congresistas van a ir a las curules. Esa es una gran labor y una gran necesidad de información que va a tener que tener el ciudadano, el elector peruano, para tratar de elegir dentro de lo posible. Ahora, acá tenemos un Hay un problema. problemón. Tenemos Va a haber 41 candidatos más de 10.000 candidatos, va a haber. y va a haber más de 10.000 candidatos. Entonces, por eso es que se está hablando de la necesidad de alianzas para presentarle una sola cara en oposición a ese pacto mafioso que todavía no se ha unido y que más bien está muy disperso. Si tenemos del otro lado que el APRA quiere ir por su cuenta, el PPC quiere ir por su cuenta, Alianza para el Progreso quiere ir por su cuenta, el Fujimorismo no se alía con nadie, ellos están separados. Basta con que haya una sola candidatura de unión, aunque no sea formal, aunque la gente se ponga de acuerdo para votar por esa candidatura de oposición a esta mafia, para derrotarlos y tener un gobierno que pueda resolver todo este
entuerto todo este embrollo en el que nos han metido estos malos políticos. Entonces, hay que hablar de pacto, hay que hablar de unión para poder quitarnos de encima a esta lacra mafiosa de estos partiduchos que han venido gobernando el Congreso y el Perú. Como dijo Keiko Fujimori en el 2016, yo voy a gobernar el Perú desde el Congreso. Claro, porque como presidenta no la ha hecho y parece que no la va a hacer, ¿no? Pero esa es su aspiración. Entonces, ahí tenemos que tomar una decisión, pero sobre todo, tiene que ser una decisión informada. Informada. Adelante. Bueno, por ejemplo, aquí la inteligencia artificial es contundente. Fuerza Popular es señalado como el partido más corrupto del Perú, según Grok, inteligencia artificial de Elon Musk. La inteligencia consideró que la vinculación del partido fujimorista con la figura del ex dictador Alberto Fujimori intensifica la percepción de corrupción que muestra la organización política. Justamente es lo que hablábamos en cuanto a lo que es el Fujimorismo y lo que representa Keiko Fujimori. Bueno, la inteligencia artificial, digamos que es uno de los mayores avances actualmente y se supone que para tomar una decisión, como por ejemplo poner al Fujimorismo como el partido más corrupto del Perú, es una cantidad de datos que procesa este mecanismo para poder tomar esta decisión, ¿no? Y creo que al mismo Grok, cuando se le pregunta, se le pone en una segunda vuelta a Keiko Fujimori y a una piedra, resulta que la piedra le gana a Keiko Fujimori, ¿no? Entonces, Keiko Fujimori es un personaje detestado por la mayoría de peruanos, pese a que invierten grandes sumas de dinero, pese a que compran los medios de comunicación masivos, hasta ahora nunca han llegado a derrotar a candidatos que no han sido tan brillantes, ¿no? Porque si hablábamos de PPK, se decía que PPK era un mal candidato, igual cuando hablábamos de Pedro Castillo, también hablábamos de que Pedro Castillo como candidato, yo no voy a hablar hoy día de cómo fue como presidente, pero como candidato se decía que Pedro Castillo tampoco era un gran candidato. PPK Y sin tampoco. embargo, PPK tampoco, ¿no? Y sin embargo, el rechazo a Keiko Fujimori, que se basa ciertamente en pertenecer a una dinastía de corrupción, ¿no es cierto? Y a lo mismo que hizo Keiko Fujimori como parlamentaria y después como lideresa de Fuerza Popular, entonces es probablemente la política más repudiada. Y también han habido encuestas aquí en Perú, Timoteo, donde se ha preguntado al electorado cuál es el político que ellos jubilarían, ¿no? O sea, que dirían ya, te vas de la política. Y en esas encuestas también Keiko Fujimori sale como número 1. O sea, el Perú quiere que ya no esté en política. Presidenta de los jubilados. Eso es lo que se quisiera, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué nos trae el futuro. Hay otro tema que es en relación a lo que se discute y se debate en el sistema de justicia, que es la anulación o no el juicio oral contra Keiko Fujimori. El día de ayer se realizó audiencia y el sustento que hizo o el planteamiento que hace el fiscal Rafael Vela Barba del equipo especial Caso Lavajato es que continúe. ¿Cuál fue el argumento? Él decía que los implicados en acusaciones de corrupción, de lavado de activos, no tengan temor de lo que ellos dicen, si es que es cierto, de acuerdo a la versión de Keiko Fujimori, que todo es una falsa acusación, es una invención. Si es tal así, ¿por qué recurren a instancias como Tribunal Constitucional y otros organismos para anular juicio? Si es que es tal así como dice digamos, el argumento de la defensa de Keiko Fujimori, ¿por qué no mejor vamos a un juicio y demostremos que lo que dice el fiscal no es cierto? Es decir, el fiscal dice, no hay que tener temor a poder contrastar lo que presenta la fiscalía como elementos de convicción contra ese partido, que sería uno de los instrumentos de lavado de activos, como se le acusa caso Lavajato. Entonces vamos a ver qué pasa, porque también sabemos que
los que han estado en ese debate, estaba el juez Salvanay. Recordarás, Miguel, Salvanay es un juez Exacto. que parte de la liberación de Keiko Fujimori y no sabemos qué decisión o qué postura va a tomar en esta decisión final, que si es que continúa o no el juicio oral contra Keiko Fujimori y Fuerza Popular y más de 38 acusados, ¿no? Así es, Timoteo. Bueno, este es un juicio ya sumamente dilatado. Hay quienes hablaron de una mala estrategia para presentar la acusación. Si bien es cierto, ha habido un cuerpo de fiscales trabajando en el tema, algunos problemas han tenido, pero sin embargo han llegado a colocar una acusación con control de acusación, ¿no? Y han pasado las etapas previas para que finalmente se llegue al juicio oral. Y para que llegue al juicio oral, todos los controles previos, ¿no? Tanto de la Fiscalía como del Poder Judicial, tienen que haber sido solventados. Ahora, lo que dicen es que la pretensión de la Fiscalía fue un poco alta al pedir, digamos, que se acuse a Fuerza Popular y a Keiko Fujimori por lavado de activos, porque, y este es un argumento que ha sido muy socorrido por los defensores de Keiko, ¿no? Porque en teoría, para que se pruebe lavado de activos, tendría que haber habido una sospecha cierta de que la entrega de dinero, por ejemplo, la que hizo Dionisio Romero Pauletti, el mandamás del BCP, ¿no? Podía hacer sospechar que venía de dinero ilícito. Y hay quienes dicen que no. Pero lo curioso, y esto es algo que yo todavía no encuentro respuesta en ninguno de los abogados que he escuchado, ¿ya? Lo curioso es cómo no presumir la fuente ilícita del dinero cuando a ti te entregan $3.650.000 en una mochila. Y es más, te lo entrega el mandamás del BCP, que está obligado a bancarizar el dinero. Para eso él es dueño de un banco, Además tiene ¿no? el aparato para hacerlo. Y sin embargo le hace entrega del dinero en una mochila. Yo digo, ¿no? No es suficiente eso para presumir que el dinero proviene de fuente ilícita. O sea, si viene el presidente del BCP y te da $3 millones en una mochila, no será, digo yo, ¿no? No podremos sospechar por ahí que ese dinero no viene de fuente ilícita. Evidentemente que sí. Es más, están demostrados los movimientos que hizo, ¿no? El BCP para abrir un forado al directorio del BCP. Es decir, esta entrega de dinero fue ilegal hasta dentro del mismo banco, ¿ya? Y sin embargo, dicen que no se puede probar lavado de activos. Yo hasta ahora no encuentro una explicación sensata a ese argumento. Bueno, adelante. Lo que parece más bien Keiko Fujimori y otros es evitar que los testigos en ese momento o en los interrogatorios confirmen, ¿no? Si algo lo que estamos viendo en este caso, juicio oral, el caso Pedro Castillo, es eso. Hay testigos que se presentan y responden las preguntas, algunos, bueno, salen con otras, pero finalmente se evidencia cuál es la postura que han asumido frente a un determinado, digamos, acto, y que eso se puede, digamos, mostrar que hay contradicción o no, de acuerdo a las declaraciones que habían dado en un proceso de etapas para llegar hasta el juicio. Entonces, vamos a ver qué pasa. O sea, es importante que el juicio, caso Keiko Fujimori, como plantea el fiscal José Domingo Pérez, continúe, ¿no? Si Keiko Fujimori, como dice, que no tiene nada que ver con eso, bueno, vemos un juicio, que haya testigos, que declaren y todos tranquilos. Pero Y son sesiones públicas, Timoteo, o sea, no es algo que se haga a puerta cerrada, ¿no? O sea, todas las sesiones son transmitidas y toda la gente puede ver, ¿no? Y finalmente tener la sustentación y la argumentación del fallo final. O sea, que es un juicio con debido proceso, que es lo que se llama, ¿no? así Es un es, juicio cuyo debido proceso está garantizado. garantizado, al 100.
Y además ellos Ujú. tienen control y bueno. Pero ya están acostumbrados de vivir, digamos, del sistema, digamos, de justicia. Bueno, Montesinos lo planteaba con toda claridad, ¿no? Si es que no tenemos control del sistema de justicia, bueno, nos sacan la mugre. Y eso es lo que pasó en la época de el señor Juan Carlos Villena, pero también la época de Zoraida Ábalos. Eso está claro. Y ahora también con la fiscal Delia Espinosa, que ya no es como en su momento que se comportó la señora Patricia Benavides, ¿no? Que tanto lo extraña. O como lo que pasaba la época de Pedro Gonzalo Chávarri, ¿no? Entonces, eso ha cambiado por ahora. Pero hay que estar pendientes porque en Junta Nacional de Justicia tienen control el Fujimorismo y el aprismo en cuanto a las decisiones que podrían tomar desde allí. Ya acaso, en cuanto las fiscalías que estaban llevando la investigación en los masacres, caso de los masacres, por ejemplo, ya se hicieron cambios. La época de Patricia Benavides se hizo 5 veces los cambios. Ahora último, ya en la gestión de Elia Espinosa también se hicieron cambios. Pero no es porque la fiscal de Elia Espinosa tiene esa intención de hacerlo, sino que desde la Junta Nacional han establecido mecanismos para que los fiscales postulen a ese, digamos, para ese cargo, sean nombrados como fiscales. Finalmente, los que estaban investigando, estaban llevando los casos, no han postulado, por lo tanto, lo que corresponde es cambiarlo. Ese fue el mecanismo, y aparte que el gobierno de Dina Boluarte también recortó el presupuesto para la Fiscalía de la Nación. Entonces, ahí está el peligro. Lo que corresponde es dar seguimiento y siempre estar vigilantes. Así es, Timoteo. Por eso es que siempre, bueno, me has escuchado, lo hemos comentado en el programa, las instituciones no hay que cuidarlas, hay que reforzarlas, no hay que cerrarlas, no hay que decir esta institución no sirve, porque son instituciones justamente hechas para controlar la justicia, para controlar los procesos electorales, para controlar inclusive hay instituciones que están específicamente hechas para el control, ¿no? De cómo funcionan las instituciones del Estado. El problema es que esas instituciones son permeadas por favores políticos, es a veces copada por personas incompetentes, como el caso de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, ¿no? Que no tenía ni tesis porque la tesis nunca apareció, ¿no? Había estudiado inglés como segundo idioma en una academia de cosmetología y no tenía, y tenía publicaciones que en realidad eran copias de copias de copias, y finalmente fue elegida fiscal de la Nación. Y miren lo que hizo, todo lo que hizo Patricia Benavides. El hecho es que esta etapa, como tantas otras, va a pasar. Dina Boluarte en algún momento se va a tener que ir y hay que preocuparse más por lo que viene, porque lo que viene es lo que nos va a marcar el futuro de por lo menos 5 años más. Eso es Adelante. lo que queríamos remarcar. Bueno, Miguel, vamos entrando en la parte final. Naturalmente, eh, hemos retomado ese programa después de mucho tiempo. Seguramente vamos a continuar porque mucha gente se preguntó qué pasó a Miguel. ¿Lo han secuestrado? ¿Lo han extorsionado? ¿Lo han amenazado? ¿Por qué no sale al aire? ¿Por qué no desarrolla programas como lo hacía antes, incluso en su canal? En todo caso, Miguel, por favor, recuérdanos cómo pueden ubicarte tu canal y también seguramente vas a retomar en cuanto a los programas. Bueno, el canal estaba hecho justamente para ver algunos temas de las coyunturas de aquella época, o sea, de las épocas en las que estábamos haciendo videos. Así que si ustedes quieren recordar un poco las bases de lo que estamos viviendo ahora, por ahí alguno de esos videos les puede ser de utilidad y les puede ser de interés. Sí, bueno, yo estoy complacido nuevamente de salir con Timoteo, porque considero siempre que este es un canal que tiene por delante la verdad, y eso es lo más importante, ¿no? Vemos a veces algunos otros canales que sentimos que nos dicen lo que queremos escuchar, y a veces hay cosas que no nos gusta escuchar, pero que forman parte de la verdad. Y yo creo que la labor, ¿no? La obligación, el deber de un medio informativo es presentarlo
todo lo que sea confiable, todo lo que sea veraz. Y a partir de ahí, dejar que quienes nos ven o que quienes los leen saquen sus propias conclusiones. Yo creo que de eso se trata, Timoteo, así que como yo siempre digo, te felicito una vez más por la veracidad y la seriedad con la que tratas los temas y yo creo que por eso también es que la mayoría de gente te favorece con su preferencia y te sigue. Y bueno, yo de mi parte agradecerte y siempre dispuesto a colaborar en estos emprendimientos informativos. Mi canal es Conexión Directa, ya Timoteo lo está proponiendo y por ahí nos animamos de vez en cuando de lanzar un videito, ya lo veremos. Jorvi Roel dice, Muñoz, en este caso dice, estaba de parranda mi estimado Miguel, dice. No, estaba haciendo otras actividades, pero siempre la inquietud. Yo, como le digo a Timoteo, paro permanentemente informado porque, bueno, es la obligación, creo yo, de todo peruano. O sea, uno no tiene que ser nada especial para estar permanentemente informado, para saber cómo va tu país y qué es lo que puedes hacer. Ya con tu opinión estás apoyando y estás ayudando a las verdaderas causas, las causas justas. Entonces, yo creo que es labor de todos estar informados. Algunos tendremos la facilidad de salir frente a una cámara, pero cada uno tiene un entorno de gente, la familia, los amigos, los compañeros de trabajo, los compañeros de la universidad, con las cuales uno debe discutir estos temas y decir, oye, mira cómo nos están llevando de las narices, por ejemplo, con lo que dijimos en el programa, Timoteo, cómo van a intentar llevarnos de las narices y decirnos de que Dina es responsabilidad de Pedro Castillo, ¿no? Y que por la culpa de él es que Dina ha hecho todo lo que ha hecho. ¿Ya? No aceptemos esa mentira, porque yo creo que esa mentira es ofensiva. Si a mí me dicen eso, yo les diría, oye, ¿crees que soy idiota? O sea, ¿crees que yo no sé cómo han apoyado a Dina durante todo este tiempo? ¿Crees que yo no sé cómo le archivaron la acusación constitucional que le tenían preparada y que la mandaron al archivo solamente para ser presidenta, ya después del pacto que había firmado? O sea, ¿cómo me puedes decir a mí que Dina Boluarte es un producto de Castillo o de Cerrón, si eres tú quien le ha dado todo el apoyo? ¿Quién mantuvo a este ministro del Interior responsable de tantas muertes? Si no muere un cantante famoso, todavía seguiría ahí. Pongámonos a pensar en eso. Más muertos todos los días, mínimo 6 muertos diarios. ¿Por quién? Por culpa de un ministro inepto. ¿Apoyado por quién? Por este Congreso, pues. Y me vas a decir a mí que todo esto lo manejó los Caviares y Pedro Castillo y Gorriti. ¿Crees que soy imbécil, le diría? Entonces yo creo que por ahí es que tenemos esa información de estar informados. Disculpen si me extendí un poco, Timoteo. Adelante. No, bueno, nuestros compatriotas en sí, en su mayoría, tiene las cosas un poquito más claros también, ¿no? Porque cuando uno ve y asiste a las movilizaciones, llevan mensajes como lo que vemos en la pantalla. Keiko y Dina es uña y mugre en las prácticas corruptas, en las prácticas políticas más oscuras que se ha vivido los últimos tiempos. En todo caso, los últimos 30 años, ¿no? Si algo podemos relacionar a prácticas corruptas y mafiosas es lo que se vivió la época de la dictadura de Alberto Fujimori, y Dina Boluarte es la interpretación en versión femenina desde el año 2023 hasta ahora. Porque han hecho lo que han querido. Han asesinado en nombre de la democracia y en defensa de la institucionalidad, y hasta ahora no han permitido incluso conocer la verdad en relación por qué actuaron, por qué mandaron militares de esa manera que iban a combatir a organizaciones criminales, a delincuentes, a senderos. Fue una narrativa para justificar los asesinatos. Pero en fin, eso, como sabemos también, de acuerdo a la historia, no dura mucho. Alberto Fujimori tenía mucho poder, un poder absoluto, tenía control de los militares, de los medios de comunicación. Aún en ese escenario, Alberto Fujimori cayó, tuvo que huir como cobarde, como algunos dicen, y finalmente, caso de Dina Boluarte
pasará lo mismo, salvo que en esta etapa electoral que viene nos volvemos a equivocar y votar por nuestros verdugos, ¿no? Es el único defecto por falta de partidos políticos serios de a cambio y de alternativa que pueda existir. No hay. O sea, también en esa parte hay que señalar. Hoy por hoy no podemos decir que tal liderazgo representa los legítimos aspiraciones de un pueblo. No hay, ¿no? Muchos dicen que Pedro Castillo, sí, pero Pedro Castillo a estas alturas no podría ser eh, un candidato que podría postular en la presidencia. Y las condiciones no se da tampoco para eso. Sus capacidades están allí como algo que se podría mejorar tal vez de otra manera distinto. Bueno, es un tema aparte, pero lo que quería remarcar es que hay un deseo de cambio profundo, ¿no? O sea, ya hay un señal donde en el año 2021 ganó un proyecto político que ofrecía cambio de la constitución. Es un tema discutible, pero que ahí está como constancia de un pueblo que aspira a ir a otro tipo de experiencias, como lo que pasó en Ecuador, como lo pasó en Bolivia, como pasa en Uruguay, como pasa en México, y que seguramente ya tarde o temprano nos tocará ese escenario. Miguel, hay comentarios que te voy a trasladar, seguramente tienes algo más que decir. Bueno, solamente decir de que otra de las cosas que es interesante de ver es la política internacional, porque a veces podemos vernos en los acontecimientos fuera del país, podemos vernos como un espejo reflejados y podemos ver cuáles son las tendencias mundiales respecto de estos grupos autoritarios que, por ejemplo, van dando de ultraderecha y que se van pronunciando en diferentes países, en Estados Unidos, en Europa, en mismo Latinoamérica. Ahora tenemos a Milei, antes tuvimos a Bolsonaro, en fin. En Alemania, la AfD, que la Alternativa para Alemania, está ganando, digamos, espacio, que es un partido pro-nazi, por ejemplo, ¿no? Giorgia Meloni en Italia, el grupo Vox, el partido Vox en España, y hay una serie de partidos y de movimientos de derecha radical, el propio Donald Trump, ¿no? Que en este momento está clavándole aranceles a los diferentes países, y ojo que eso nos podría perjudicar directamente, ¿no? Si es que se le ocurre, como ya había mencionado, sancionar los aranceles del puerto de Chancay, porque el puerto de Chancay fue hecho por los chinos, con ventaja para los chinos. Entonces, también somos dependientes de un entorno internacional en el cual tenemos que comenzar a mirar un poco para aprender de las experiencias y otro poco también para ver cómo el Perú se debe ir situando y qué tipo de gobierno es el que tenemos que tener para poder tener, digamos, un país que salga a flote, que salga adelante. Estamos lejos, como digo. La primera opción en este momento son las elecciones que vienen. Ahí todo peruano tenemos una responsabilidad de informarnos, de compartir opinión, de hacer opinión y de fomentar la unidad de grupos de oposición de esta costra mafiosa que nos gobierna actualmente. Yo creo que eso es lo que tenemos que llevarnos de este programa en esta noche. Adelante, Timoteo. Bien, para ya entrando en la parte final, hay comentarios donde dice, ya Miguel, ponte las pilas, necesitamos tu análisis independiente. Se refiere seguramente a tu canal. Otro, en este caso dice, grandioso es escuchar a Miguel, gran comentarista y un gran analista. Buenos elogios. Gracias. Acá hay otro, saludos Miguel después de tiempo, ¿no? Un gusto. También acá vemos a ver si hay algo relacionado al compañero Miguel. Bueno, o sea, la gente te ha extrañado y espera también tus comentarios independientes en el canal Conexión Directa. Todos los que quisieran acompañar, bueno, pueden ir directamente al canal, suscribirse y de esa manera también Miguel seguramente ya con lo que ustedes solicitan, Miguel también decide optar hacer programas tal vez una vez por semana, 2 veces, porque para hacer programas se requiere también esfuerzo, esa es parte de esta dinámica de los que hacemos programas, y también contrastar, corroborar la información, porque claro, yo podría salir mañana a decir, bueno, se acabó, no hay nada que hacer,
no es así, ¿no? O sea, hay temas que se requiere madurar, se requiere, digamos, pensar cómo presentarlo. Y claro que, Miguel, en este tiempo que hemos hecho programa, hay experiencia, ahí está el testimonio de esa experiencia en los canales, en el canal que ha estado permanentemente también haciendo sus puntos de vista, su análisis, también al llamado a la reflexión siempre, como que lo que corresponde. Miguel, palabras finales y ya nos despidiendo también. Nada, tenemos una despedida larga. Yo solamente les agradezco mucho que todos estén bien, que todos se cuiden, que se cuiden mucho porque el tema de la delincuencia todavía está todavía muy prendido, así que tal vez mi última recomendación sea esa, ¿no? O sea, algunas veces he comentado, he dicho, la manera más segura de estar es estar en casa con la familia, ¿no? Y bueno, si uno tiene que salir, tratar de ver dónde va y a qué hora, ¿no? Porque hay que cuidarse, pues, o sea, en este momento a cualquiera le puede pasar cualquier percance. Un abrazo a todos, gracias a ti, Timoteo, y muchas gracias a todos. Como siempre digo, dejen sus comentarios, siempre los vamos a leer, siempre nos van a orientar sobre qué cosas tenemos que hacer. Muchísimas gracias. Nos vamos y nos vemos. Tupanan Chicama. Hasta nuevo encuentro. Un abrazo, nos vemos. El Perú ahora se despertó. Los hombres del Ande, los chancas, los aymaras, los nativos, vamos a cambiar la historia del Perú, carajo. Aymaras nunca se rinden, hermano. Está firme, hermanos. Por eso estamos hoy día bien haciendo asamblea. No queremos a la DINA asesina. Congresistas, todos, que se vayan. Por favor, señora Dina, el pueblo, más de 80% de gente no le quiere, por favor, que se retire. Somos mujeres de trabajo, somos mujeres que luchamos día y día. Nosotros no robamos, no delinquimos, estos miserables del Congreso es peor, una vergüenza prácticamente. Todos estaremos unidos para sacarle a esa usurpadora Dina, a esas congresistas mujeres que no nos representan, vergüenza de mujeres congresistas. De igual manera, hacer un llamado a todas las organizaciones, unidad, porque solo el pueblo va a salvar al pueblo, la verdad, esa es la pura verdad.